Hace 10 días tuve la oportunidad de compartir con vosotros, domingo en la mañana, y estuvimos hablando de un tema que yo titulé Desierto. En esa ocasión, ese domingo, estuvimos hablando de cómo el pueblo de Israel en un momento, ahí en Éxodo 17, en Meriba, en Masa, tentó a Dios. Y eso hirió profundamente el corazón de Dios. Y estuvimos extrayendo de ahí principios para aplicar en nuestra vida cuando, como cristianos, pasamos por desiertos y Dios permite determinados desiertos en nuestra vida y cómo debemos estar sometidos a la voluntad perfecta de Dios y no tentar al Señor. Esa fue, por así decirlo, en resumen, la primera parte de un tema que he titulado Desierto. Esta sería la segunda. Y en la primera parte hablamos de cómo el pueblo de Israel enfrentó el desierto. Y ahí, como he dicho, extrajimos aplicaciones para nosotros. Porque muchas veces, o casi siempre, nosotros somos muy parecidos al pueblo de Israel. Somos muy rápidos a quizá criticar o decir, vaya unos cabezones que eran estos de Israel, pero nosotros no estamos muy lejos de ellos, ¿verdad? Entonces, en esta segunda entrega o segunda palabra de desierto, quiero centrarme en la persona de Jesucristo, porque Jesús también pasó un desierto, o estuvo en el desierto. Primera vez que compartimos esto hace 10 días, nos enfocamos en cómo Israel enfrentó el desierto y vimos cuál era el proceder de Israel continuamente en el desierto. Hoy vamos a seguir también aplicando con Israel, pero vamos a centrarnos en cómo Jesús enfrentó el desierto. Por eso vente conmigo a Mateo 4, verso 1. ¿Está ahí la iglesia? Creo que lo están proyectando. Dice así: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Quién llevó a Jesús al desierto? ¿Están aquí, hermanos? Para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad, Jerusalén, y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré, si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí, vinieron ángeles y le servían. Amén a su palabra. Este es un texto muy conocido. Todos hemos oído distintas aplicaciones de este texto y hemos oído muchas predicaciones acerca de este episodio, de las 3 tentaciones que Jesús tuvo que soportar aquí. Pero Dios esta noche tiene algo para nosotros, ¿lo crees? Amén. Así que vamos a ver cómo estas 3 tentaciones que el diablo presentó aquí en el texto de Mateo 4, estas 3 tentaciones que el diablo presentó a Jesús son las mismas que el diablo nos presenta a nosotros hoy día. Y aunque las tentaciones en este tiempo presente no son exactamente igual, porque Satanás es astuto, sí que en esencia tienen que ver
con lo que vamos a estudiar esta noche. En contenido, en propósito y en esencia, son las mismas tentaciones que hoy día nos tocan afrontar a nosotros. Así que vamos a ver primeramente, antes que nada, el contexto en el cual está esta situación que a Jesús le toca vivir en el desierto. Fíjate, mira lo que dice Mateo 3:16, para que veamos el contexto. Sabéis que la Biblia fue escrita seguida, no había separación, la separación vino después para que fuera más fácil encontrar los textos. Pero digamos que la continuación del 3 es el 4 y todo va seguido. Así que el capítulo 3 de Mateo termina de la siguiente manera. En el verso 16 dice: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. O sea, justo después de este momento, de esta experiencia, de este bautismo de Jesús, de ese reconocimiento del Padre en la complacencia del ministerio del Hijo y en el Hijo, justo ahí, en ese momento, donde se escuchó la voz del Padre confirmando que Él estaba complacido con el Hijo, entonces dice, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Fue el Espíritu quien llevó a Jesús al desierto. Y esto me ministra mucho porque yo pienso, digo, wow. O sea, Jesús vivía tanto en el Espíritu que hasta para ser tentado fue llevado por el Espíritu. Jesús era el hombre 100% espiritual. La palabra nos enseña que Jesús nació por el Espíritu. Él creció por el Espíritu. Él fue bautizado por el Espíritu. Él fue empoderado, ungido por el Espíritu. Su ministerio fue el ministerio del Espíritu. Por el Espíritu Él entregó su vida en la cruz del Calvario. Fue resucitado por el Espíritu. Y el Espíritu hoy sigue dando testimonio de Él. Él fue y es el hombre 100% espiritual. Y aquí vemos que Jesús fue llevado al desierto dentro del propósito eterno de Dios por el Espíritu. Y esto, hermanos, no era porque Dios de alguna manera quería exponer al Hijo. No. Esto era porque Jesús es el sustituto de Adán y Eva. Era el sustituto de Israel. Es nuestro sustituto. Y Jesús tenía que vencer en donde Adán y Eva fueron derrotados, en donde Israel fue derrotado, en donde nosotros hemos sido derrotados. Jesús tenía que vencer en esas mismas tentaciones en donde sucumbieron nuestros padres. Si tú te das cuenta, los pecados de Israel en el desierto, casi todos tuvieron que ver con estas tentaciones. Estas tentaciones tienen que ver mucho con lo que Juan dice en Primera de Juan. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Ahora, yo hoy, porque creo que no nos va a dar tiempo a ver todas las tentaciones, quizá otro miércoles vamos a tener oportunidad de ver las otras dos, pero hoy quiero enfocarme en la primera tentación. Jesús fue llevado al desierto. Dile al que tienes al lado, nadie, pero como si te lo creyera, nadie se libra del desierto. Si estudiamos la Biblia, vemos como todos los hombres de Dios pasaron por el desierto. Abraham, cuando salió de su parentela, fue al desierto. Isaac también, los patriarcas, tuvo que pasar por el desierto. Jacob pasó por el desierto. Otros hombres de Dios como Moisés pasaron por el desierto. Todos los grandes hombres de Dios de la Biblia pasaron, si no pasaron físicamente por el desierto, sí lo hicieron espiritualmente. Porque nadie se libra del desierto. Porque el desierto, hermanos, es la escuela de Dios para enseñarnos. Así que quiero que pongas una marquita ahí en Mateo 4 y que te vengas conmigo a Deuteronomio 8. Vamos a entender mejor, leyendo en Deuteronomio 8, vamos a entender mejor la respuesta de Jesús a la tentación del enemigo en el desierto. Tenemos que leer antes de aplicar la palabra, ¿vale? Deuteronomio 8, vente conmigo. Dice así: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis
y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Verso 2. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. ¿Dónde? Para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. 3. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido. ¿Para qué? Para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Wow. Escucha, este es el contexto. Dios le dice a Israel, por 40 años te he traído por este desierto. Y como sabemos, Jesús estuvo 40 días en el desierto. Y eso no es casualidad. ¿Verdad? ¿A que no? Como, fíjate, yo quiero que veas el paralelismo. Como Israel le falló a Dios, Jesús tenía que vencer donde Israel le falló. Como el hombre le falló a Dios, Jesús tenía que vencer donde falló el hombre. Para poder redimirnos. Amén. Oseas, fíjate, Oseas dice de Israel, refiriéndose a Israel, dice, de Egipto llamé a mi hijo. Es para que veas el simbolismo. Y resulta que Mateo lo aplica a Jesús siglos más tarde. Y dice, de Egipto llamé a mi hijo, refiriéndose a Jesús. Así que vemos a Jesús saliendo de Egipto y ahora le vemos siendo llevado al desierto. Y donde Israel estuvo 40 años, Jesús estuvo 40 días. Ahora, veamos la tentación aquí, para que podamos entender. Dice el verso 2. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. ¿Estamos viendo para qué fue llevado Jesús al desierto? ¿Para afligirlo? ¿Para probarlo? ¿Para saber lo que había en su corazón? ¿Para ver su reacción frente a la necesidad? Para eso fue Jesús llevado al desierto. Para ver si Jesús había o no había de guardar los mandamientos. Para hacerle saber a Jesús que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Dios vivirá el hombre. La única diferencia entre Jesús y Adán, ¿sabes cuál fue? Que cuando Adán fue tentado, lo fue en un ambiente perfecto, donde no había pecado. Pero Jesús, por el contrario, tuvo que confrontar a la serpiente en un ambiente muy distinto. Tuvo que confrontarlo en el desierto, un lugar en donde no había nada. No había comodidad. Lo único que hay en el desierto es soledad. Un lugar donde faltaba todo. El desierto siempre ha sido la escuela de Dios para su pueblo. Quiero abrir un paréntesis para decir algo muy importante y que tenemos que tener muy en cuenta. Hay una diferencia entre desierto y cautividad. Di conmigo, yo prefiero el desierto. ¿Verdad? El desierto, hay una diferencia entre desierto y cautividad. Si no te aprovecha el desierto, seguramente vas a acabar en cautividad. Por eso el desierto te tiene que aprovechar. El desierto es un lugar donde Dios lleva a sus hijos para afligirlos, para probarlos y para ver lo que hay en su corazón. Cuando no entendemos algo y Dios quiere que lo aprendamos bien, Dios nos lleva al desierto. Ahora, cuando resulta que después de estar en el desierto, nosotros seguimos en nuestra obstinación, cuando nuestro corazón sigue en rebelión y Dios nos envía palabra constantemente y palabra, y no escuchamos la palabra y no escuchamos ni aplicamos la palabra a nuestra vida, entonces Dios nos manda a cautividad. Eso es lo que le pasó a Judá cuando Dios lo envió a Babilonia. Y esto Dios lo permite para que sean nuestros enemigos los que nos enseñen lo que no hemos querido aprender con Dios.
Hay una diferencia, ¿verdad?, entre desierto y cautividad. El desierto es cuando nosotros, por ignorancia o por falta de entendimiento, de revelación, no aprendemos. Y entonces Dios dice, ay, Josué, tú todavía no has aprendido. Te voy a llevar al desierto para que aprendas conmigo. ¿Para que aprendas con quién? Di conmigo, conmigo. ¿Con quién? Con Dios. Ahora, escucha algo fundamental. Porque a Israel, en el desierto, nunca le faltó la nube. Nunca le faltó la columna de fuego en el desierto. Y nunca le faltó el maná. Oseas dice, te llevaré al desierto para hablarte al corazón. Ahora, la cautividad es otra cosa. En el desierto Dios te enseña. En la cautividad te enseñan los enemigos. Me gusta David, porque en un momento en el cual David peca, cuando él censó al pueblo sin tener que hacerlo, y eso ofendió a Dios, él pecó en ese momento. Y cuando Dios le dio a elegir entre desierto y cautividad, ahí David fue sabio. Y me ministra, porque Dios le dijo, elige, o te entrego a tus enemigos para que te castiguen y te aflijan, o te aflijo, te castigo yo. ¿Y qué dijo David? No me entregues a cautividad a mis enemigos, por favor, castígame tú. Sabiduría. Desierto, hermanos, es cuando es Dios quien nos aflige. Es cuando es Dios quien nos habla al corazón. Es cuando es Dios que trata con nosotros. Pero cuando hay rebelión, te envía a los enemigos para que ellos sean tus maestros. Ahora, ¿hemos entendido la diferencia entre desierto y cautividad? Como en Jesús estaba clarísimo que no había rebeldía y Jesús no era rebelde, Jesús fue llevado al desierto. Y no porque Jesús tuviera necesidad de ser probado, no. El Padre sabía perfectamente que Jesús era perfecto. Pero Jesús estaba en lugar nuestro. Jesús estaba en lugar de nuestros padres. Jesús estaba en lugar de Israel. Él estaba ocupando nuestro lugar. Él tenía que vencer donde nosotros no vencimos. Ahora quiero que nos concentremos en la primera tentación y que observemos aquí el texto de Mateo 4. Porque, como hemos leído, hay tres lugares. Tres lugares. El primero de ellos es el desierto. El segundo lugar es el pináculo del templo. Y el tercer lugar es un monte muy alto. Son los tres lugares donde el diablo tienta a Jesús. Pero hoy, seguramente no nos va a dar tiempo a ver el pináculo ni el monte muy alto. Vamos a centrarnos en el primero de todos, el desierto. La tentación aquí en el desierto tiene que ver con la necesidad. Di conmigo, necesidad. El desierto es el lugar de la necesidad. En el desierto no hay comida, no hay bebida, no hay comodidad. En el desierto no hay nada, hay soledad. No hay agua, no hay alimento, no hay ni personas. No hay comodidad, no hay nada. Dios, cuando saca a Israel de Egipto, Dios podía haber llevado a Israel a la tierra prometida por otro lugar. Pero Dios eligió el desierto. ¿Por qué? Porque el desierto es la manera de Dios, es la forma de Dios. Y como he dicho antes, ninguno nos escapamos del desierto. Entonces, esta tentación, la del desierto, tiene que ver con nuestra vida personal. Y tiene mucho que ver, o tiene todo que ver, con las necesidades personales básicas de cada uno de nosotros. Y el lugar es el desierto. Allí el Señor lleva a su Hijo al desierto. Allí el Señor llevó a Israel al desierto y nos lleva espiritualmente a todos nosotros. ¿Por qué? Porque todos, de una manera individual, pasamos un desierto. Todos los hijos de Dios pasamos un desierto, individualmente. Muchas veces también los pasamos como familia. O los pasamos incluso como congregación, como iglesia. Pasamos el desierto. Pero en la vida personal, Dios llevó a Israel al desierto y llevó a Jesús al desierto. En el desierto, la tentación tiene que ver con las necesidades básicas. Si vemos o analizamos todas las pataletas de niños malcriados de Israel en el desierto, todas las rencillas, todos los altercados, toda esa cólera que le salía a Israel,
Todo tenía que ver con las necesidades personales, con las necesidades básicas. ¡Que no hay agua! ¡Que queremos carne! Y Dios resulta que los saca con mano poderosa de Egipto, del yugo de Faraón. Los saca de Egipto, cruzan el Mar Rojo. Ahí es el momento de mayor gloria quizá de Israel. Ahí es donde, cuando pasan el Mar Rojo, es cuando Dios se hace el pueblo de Israel. Dios se hace el Dios de Israel. Y en ese momento ellos vuelven y ven a todos sus enemigos sepultados en el mar, flotando, muertos. Dice que Miriam tomó el pandero e inmediatamente todas las mujeres comenzaron a adorar a Dios porque Dios les había salvado. ¡Aleluya! Pero fíjate que enseguida comienza en el desierto y Dios dice, conmigo al desierto. Y llega la primera dificultad, creo que llegaron a Mara. Resulta que llegan a Mara y seguramente llegaron allí muertos de sed y se tiraron de cabeza a zambullirse ahí. Y se dieron cuenta que el agua estaba amarga. Y ahí empezaron a protestar. Ahí empezaron a decir, ¿qué pasa? Acababan de ver el mar abierto. Acababan de ver las 10 plagas y cómo Dios los había librado de mano de Faraón, del imperio más poderoso de la tierra en ese momento. Y llegan a un lugar donde el agua está amarga y no creen que Dios puede hacer un milagro. Ahí con paciencia Dios les tira la rama del árbol y endulza las aguas de Mara. Un poquito más adelante se encuentran en Elín. Elín era un oasis de 70 palmeras. Y llegan allí y dicen, wow, aquí sí que se está bien, menudas palmeras, menudo oasis. Oye, yo creo que Dios nos va a llevar de estancia en estancia y vamos a ir así, de oasis en oasis, ¿no? Yo creo que pensaron eso. Esto va a ser chachi. Aquí el peregrinaje por el desierto, vamos a ir de oasis en oasis, de resort en resort. Pero ¿qué pasa? Que llegaron al episodio que hablábamos hace 10 días. Llegan a Meriba, a Masa. Llegaron al monte Sim. Y ahí todos estudiamos, este domingo, hace 10 días, estudiamos cómo ahí tentaron al Señor. Y eso ofendió tanto a Dios que Dios lo repite 2 veces más en la Biblia. No me tentéis como me tentasteis en Meriba y en Masa. Así que en ese momento llegaron al monte de Sin. Estamos aplicando porque Jesús es llevado al desierto, al lugar de la necesidad. Y el desierto es el monte Sin. Como bien ha dicho Timoteo, el monte Sin comida, sin trabajo, sin vivienda, sin mujer, sin marido, sin novio, sin novia, sin salud. Es el lugar de la necesidad básica no suplida. Y esta es un área en donde todos nosotros tenemos muchos problemas. Aquí nos habla de una necesidad física. Está hablando de una necesidad física. Una necesidad que es básica para la subsistencia. Pero yo quiero que tú veas y que vayamos hoy más profundo, que vayamos más allá de una necesidad física. Porque nosotros, los seres humanos, tenemos necesidades básicas que no son físicas y que también son básicas en nuestra vida, para nuestra subsistencia, y que son muy importantes. Y me refiero a las necesidades en el aspecto emocional. Todo ser humano necesita ser amado. Todo ser humano necesita ser aceptado. Todo ser humano necesita reconocimiento, ser reconocido. Reconocimiento es saber que lo que uno está haciendo es apreciado por los demás. Por ejemplo, un esposo que se mata a trabajar para traer el sustento a su casa y que trabaja como dicen vulgarmente, como una bestia. Y continuamente trabaja y resulta que llega a casa y lo único que recibe de su mujer no es reconocimiento, sino que eres siempre el mismo, eres no sé qué. O viceversa, una mujer que está continuamente trabajando, que lleva a sus hijos, que además trabaja afuera y que tiene un hombre que la menoscaba, que no aprecia o no le reconoce el valor que tiene. ¿Lo estás viendo? ¿Qué pasa? Que tenemos una necesidad imperiosa, básica, de reconocimiento. Y eso no es por orgullo. Es una necesidad. Yo creo que lo vea, es una necesidad emocional, básica. Y déjame abrir un pequeño paréntesis. Porque, ¿sabes? En la iglesia, hermanos, tenemos que aprender a agradecer. Tenemos que aprender a reconocer a nuestros hermanos. Tenemos que honrarnos unos a otros. Tenemos que tener en mayor honra a nuestro hermano que a nosotros mismos. Y tenemos que aprender a decir gracias.
Porque eso sana el alma. Hace poco me contaban un episodio que estaban cogiendo la gente los alimentos del banco de alimentos y no dan ni gracias. Ya lo tienen asumido como que es algo que les corresponde. Y hay una necesidad, claro que sí, queremos ayudar. Pero seamos agradecidos. Seamos agradecidos cuando un hermano nos hace algo. Aprendamos a honrar, aprendamos a dar gracias. Porque eso sana el alma. Cierro paréntesis. Todo, hermanos, todo el que se esfuerza por hacer algo, todo el que se esfuerza en algo, tiene una necesidad emocional de que se le reconozca su esfuerzo. ¿Sabes? Mira, te voy a contar algo. En esto fallan muchos padres. Yo fui herido. Tengo un padre maravilloso, lo amo. Él se ha dejado la vida por nosotros siempre. Y él ha cambiado mucho, pero fue padre con 20 años. Y con 20 años eres un niño y tienes que aprender mucho. Pero si algo ha herido mi vida, hermanos, es que mi padre nunca me reconoció nada de lo que hacía bien. Ahora, cuando hacía algo mal, era multiplicado por 10. Pero yo viví o me crié sin que mi padre nunca me reconociera nada bien, nada de lo que hacía bien. Y yo tenía que interpretar que estaba haciendo las cosas bien por lo que me decían los demás, pero nunca vino y me dijo, bien hecho, hijo, estoy orgulloso de ti, lo has hecho bien. Y eso creó una necesidad en mi vida, básica, y que me acarreó muchos problemas. ¿Sabes? Muchísimos problemas, hasta que Dios me llevó al desierto para sanarme esa área emocional y para revelarme que Él era suficiente para mí. Para revelarme que el que Él me hubiera reconocido en su Hijo Jesucristo era el mayor de los reconocimientos que un hombre puede tener. Amén. Pero tuve que ir al desierto. Así que es una necesidad. El reconocimiento es una necesidad. El ser aceptado, el ser amado, son necesidades emocionales básicas. Todo ser humano para ser feliz necesita esas tres cosas. Ser amado, ser aceptado, ser reconocido. Cuando hablo de reconocimiento no me refiero a fama. Creo que me estás entendiendo. Me refiero a ser reconocido en su ámbito, en su ambiente, en su familia, con su gente. Ahora, yo quiero ir al punto. Cuando nosotros no recibimos eso, lo básico, tanto física como emocionalmente, nos convertimos en un animal. Mira el de al lado. Y cuando digo que nos convertimos en un animal, no me estoy refiriendo a que nos salen pelos por la oreja, aunque a partir de una edad ya empiezan a salir. Pero ni que nos sale melena, ni que nos salen colmillos, ni hocico. No. Me refiero a que nos convertimos en un animal en nuestra forma de reaccionar. Todo ser humano, cuando su necesidad básica no es suplida, se convierte en un animal. El animal más manso que tú puedas ver, una vez me dejó impresionado un loro. Fíjate, un loro, ya ves tú. Pero el animal más manso que tú te puedas imaginar, cuando tiene hambre, cuando tiene esa necesidad básica no suplida, se convierte en una fiera. Se inventa lo que sea para llegar a meterse algo en la boca. El animal más manso que tú veas se convierte en una fiera cuando tiene hambre. Por ejemplo, a un león que está saciado, tú le puedes acariciar la melena. Pero como el león tenga hambre, te arranca el brazo. Sí, tú cuando ves todos estos que doman leones y que luego los sacan al circo para hacer su pirueta y sus cosas con el circo, cuando los sacan a actuar, están hinchados a comer. Y ahí el león, cuando el león está satisfecho, cuando el león está saciado, tú puedes hacer casi lo que quieras con el león, porque el león no ataca cuando está lleno. Está tranquilo. Más tú lo ves ahí en África, en la sabana, sentado. La gacela pasa por encima. Sí,
Y no sé si lo habéis visto también con la pitón esta constrictor. La tienes ahí, yo una vez lo vi. Un amigo tenía un bicho de esos. Y lo tenía metido en un acuario y veía el ratón. Una semana el ratón con él, subiéndose por encima de la pitón y jugando con la pitón, porque la pitón se había comido un ratón y tarda casi 2 semanas en digerirlo. Y no se le despierta el apetito. Y mientras que no se le despierta el apetito, el ratón por encima, hasta que se le despierta el hambre. Adiós, ratón. ¿Y sabes qué? Nosotros tampoco atacamos cuando estamos llenos. Cuando estamos bien tampoco atacamos. Cuando estamos saciados, estamos tranquilos, estamos satisfechos. Tengo casa, tengo comida, tengo trabajo, tengo comodidad, tengo mujer, tengo novio, tengo novia, tengo esposo, tengo esposa, tengo hijos, tengo salud, tengo amor. Tengo reconocimiento. Estamos en el monte con casa, con comida, con mujer, con marido, con coche, con reconocimiento, con aceptación. Todo va bien. Pero cuando entramos al monte Sin y cualquiera de nuestras necesidades personales básicas no están suplidas, ahí hay una reacción natural. Lo que dice Juan, los deseos de la carne. Y cuando hablo de los deseos de la carne, no me refiero solamente al pecado. Me refiero también a las necesidades naturales, básicas, que no son suplidas. Esta, hermanos, es el área en donde más problemas tenemos en nuestra relación con Dios. Cuando a Israel le faltaba algo de esto, cuando a Israel le faltaba en el desierto alguna necesidad básica, esto era un problema tremendo. Perdían el control, decían barbaridades, ojalá nos muramos en este desierto. Actuaban con cólera, con rebeldía ante Dios. Daba igual, como he dicho antes, todos los milagros que Dios hubiera hecho. Si faltaba algo, e inmediatamente saltaban con rebeldía. Sí, se ha abierto el mar rojo, pero ahora no hay agua. La nube está ahí, la presencia de Dios está ahí, pero aquí no hay agua. Como decíamos ese domingo, el hombre, escucha, el hombre no ve nada cuando tiene hambre. El hombre no ve nada cuando tiene sed o cuando tiene una necesidad personal básica no cubierta. ¿Y sabes qué? Nuestra integridad peligra cuando la necesidad ataca. ¿Qué he dicho? Nuestra integridad peligra cuando la necesidad ataca. Hay personas que se mantienen íntegras hasta que a su vida llega alguna necesidad de este tipo de las que estamos hablando. Y tú puedes ver que una persona es muy amable y la ves ahí que parece un bizcochito, que parece un osito amoroso, pero cuando tiene hambre, ¡buf! Yo lo veo, por ejemplo, en mis hijos. Los hijos llegan del colegio y llegan desmayados. Y entonces, cuando llegan del colegio, mamá, ¿qué hay de comer? Y Ruth está terminando de hacer la comida. No, véanlo. Cuando llegan y no está la comida, ese tiempo que tienen que esperar. Si le da una suela de zapato, se la comen. O sea, están ahí. ¿Por qué no está la comida? Están con todo lo amables que parecen. Se transforman. Así nos pasa a nosotros también. Cuando tenemos ese hambre, cuando somos privados de algo básico, hay una reacción en nuestra vida. Y hermanos, es un área en donde el enemigo ataca mucho a nuestras vidas. Mucho, mucho, mucho. El primer lugar donde es llevado Jesús es el desierto. Y la tentación es en el área personal y tiene que ver con las necesidades básicas, tanto físicas como emocionales. Cuidado, hermanos, cuando falta algo en el área emocional o cuando nos falta algo en el área física. Tú piensa por un momento, por ejemplo, voy a ponerte un ejemplo para que puedas aplicar. Imagina si en un lugar yo no soy aceptado, o no me saludan, o no me consideran, o no me siento amado. Por ejemplo, en la iglesia, ¿verdad? O no me llaman. Yo no soy aceptado. No me saludan, no me consideran.
Y puede que se te vaya anidando en el corazón una raíz de amargura, un enojo. Y ahí, hermano, se está cocinando algo nada bueno y que puede estallar en cualquier momento en tu vida. Y de repente esa persona dice, no vuelvo más a la iglesia. En la iglesia no me quieren. En la iglesia no me aman. En la iglesia no hay amor. En la iglesia no me consideran. En la iglesia no me llaman. En la iglesia, cuando llego está la puerta cerrada porque he llegado antes de tiempo. No. ¿Dónde están? No. Ahí, cuando pasa esto, escúchame, hermano, el diablo te está tentando. Ahí está trabajando el enemigo. No me nombran. Llevo un montón de años aquí y no me dan el reconocimiento que yo merezco. Y ahí, en todo eso, vemos una necesidad no suplida. Ahí hay una necesidad no suplida en el corazón de esa persona. Una necesidad quizás de reconocimiento, de ser tenido en cuenta, de ser amado. Esa, hermanos, es un área en donde el enemigo puede trabajar y que tenemos que llevar mucho cuidado. Es que llevo años trabajando y nadie me agradece nada de lo que hago. Es que llevo un montón de años sirviendo y nadie me ha dicho gracias. Llevo años esperando y nadie piensa en mí. Y inmediatamente aparece el resentimiento y el diablo se aprovecha. Y enseguida ya no sirvo más al Señor. El Señor no ve lo que yo estoy haciendo por Él. Y llegan las palabras mágicas a nuestra vida. Me encanta escuchar estas palabras. ¿Sabes cuáles son? En Egipto me iba mejor. La gente del mundo es mejor que la de la iglesia. ¿Cuántas veces hemos oído eso? Pues claro que sí. Si aquí estamos todos los pecadores, redimidos por la sangre de Cristo, pero todavía nos queda carne, hermano. Dios nos tiene en un taller. Pero llegan esas palabras. En Egipto estaba mejor. Mira, escúchame, prácticamente la mayoría de los desánimos espirituales que tenemos, los desánimos espirituales, las preguntas que le hacemos a Dios altercando nuestras rabietas, es cuando nos llega algo de esto o cuando nos falta algo de esto que estamos hablando. La mayoría de todos los desánimos espirituales es por causa de eso, de que no estamos siendo satisfechos en necesidades básicas, tanto físicas como emocionales. Es que no paro de orar, no paro de esforzarme y no me sale nada bien. Llevo 12 años orando por un esposo y no viene. Por una esposa, por un trabajo, por una enfermedad. ¿Dónde está el respaldo de Dios? Y resulta que nuestro enemigo viene y nos susurra en el oído, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? Yo quiero que tú pienses hoy en cualquier cosa que sea una necesidad básica tuya, tanto emocional como física. Y piensa en esto, porque a mí me ha pasado. Piensa cuántas veces has reaccionado y te has desanimado. Como decía ese, así. ¿Verdad o mentira? ¿Hay alguien aquí que no se haya desanimado en algún momento de su vida por esto? Lo digo para que suba aquí, que quiero que ore por mí. Y el enemigo ataca ahí. Y él comienza a mostrarte a Dios como un Dios indiferente, como un Dios apático, como un Dios infiel. Míralo, no te ama, no piensa en ti. Tanto orar, ¿para qué? Tantos años sirviéndole, ¿para qué? Tanto confiar en Él, ¿para qué? No veo nada de nada. Y ahí es cuando el diablo te dice, si eres hijo de Dios, ¿por qué tienes hambre? Si eres hijo de Dios, ¿por qué no le dices a estas piedras que se conviertan en pan? Si eres hijo de Dios, ¿por qué tantos años esperando? Y escúchame, lo peor de todo esto, ¿sabes qué? Que si nosotros somos personas de las que sienten placer cuando nos tocan el violín, siempre aparecen violinistas a tu alrededor que empiezan a tocarte el violín. Es verdad, nadie te reconoce. Lo que te está pasando es injusto. Y ahí aparece la autocompasión. El diablo te va a enviar a hermanos, y no hermanos
que te van a tocar el violín. Una endecha. Y el diablo te toca el violín. Pobrecito de mí. Te envía personas que saben tocar el violín y comienzan a compadecerse de ti. Y lo que hacen es alimentar más tu depresión y tu desánimo. Pero qué bueno cuando Dios te envía hombres y mujeres mensajeros de Dios que te afirman en la fe, que te levantan, que llenan tu vida de Dios, porque Él es tu Redentor y el que levanta tu cabeza. ¡Aleluya! ¡Amén! ¡Amén! Porque siempre va a haber también hombres y mujeres de esas. A eso te tienes que pegar. Déjate el violín. Que te toquen la batería. ¡Pum, pum, pum! ¡Marcha! ¡Vamos! ¡Aleluya! El propósito del diablo en ese lugar, en el desierto, en la tentación que tiene que ver con las necesidades básicas, es hacer con nosotros lo mismo que hizo con Israel. ¿Sabes qué es? Hacernos dudar de Dios. Hacernos dudar de su palabra, de su pacto y de sus promesas. Ese es el propósito principal del diablo en el desierto. Y cuando eso sucede, lo que está siendo cuestionado, ¿sabes qué es? Lo primero que se cuestiona en nuestra vida es Dios. Y lo segundo es quién somos nosotros para Dios. Por eso le dijo, si eres hijo de Dios, se cuestiona tu identidad. Si eres hijo de Dios, ¿por qué Dios te trata así? Una de dos. O Dios no es fiel, o tú no eres hijo de Dios. Y viene la incredulidad a nuestra vida. Y otro, en cuanto eso pasa, el cuestionamiento que viene es acerca de la palabra. La palabra que Dios me ha hablado por tantos años, la palabra que Dios me habló no es verdad. Y el propósito principal del diablo en ese momento es independizarte de la palabra de Dios, separarte de su palabra, o sea, separarte de Dios, separarte de Jesús, que es el Verbo hecho carne. Amén. Él quiere separarte de la relación, hacerte dudar de quién es Dios, hacerte dudar de quién eres tú, hacerte dudar de su palabra. Si eres hijo de Dios, el diablo trata de que veas que la palabra de Dios no se está cumpliendo en tu vida. ¿Me ha pasado a mí solo? Piensa por un momento, porque en esto estamos todos posiblemente. Porque ¿quién no tiene necesidades básicas? ¿Sabes? Hay gente que lleva una vida entera esperando un milagro de provisión, quizás de sanidad. Que lleva esperando un milagro en su ministerio. Que lleva esperando un milagro en su hogar, en su familia. Que lleva esperando años que alguien le ame, que alguien le acepte, que alguien le reconozca. Y decimos, ¿hasta cuándo? Y el diablo otra vez continuamente viene y te susurra, si eres hijo de Dios, ¿por qué te está sucediendo eso? Al diablo le encanta vernos en el desierto. Al diablo le encanta vernos en el lugar donde nuestras necesidades básicas no están siendo cubiertas. Recuerda que estamos definiendo la tentación en el área de lo personal. El desierto es el monte Sin, el lugar de la necesidad. El desierto es hacerte dudar. Es hacernos que nos independicemos de Dios, de su palabra, hacernos dudar. Y el diablo con Israel lo consiguió, lo logró. Fíjate, si eres hijo de Dios, sal de esto ya. Es como que le estaba diciendo, si eres hijo de Dios, sal de esta necesidad ya. Di. ¿Te das cuenta? Fíjate que tiene que ver con la palabra. Di. Si la palabra de Dios es verdad y es una promesa, di, sal de la necesidad ya. Esa es la tentación. Y Jesús tenía hambre. Y nosotros tenemos hambre en todos estos aspectos que hemos definido. ¿O no? Pero escúchame algo muy importante que tienes que saber. Porque aquí es donde está la trama del diablo. La única comida en el desierto es el maná. ¿Qué he dicho? La única comida en el desierto es el maná. Y el maná es la palabra de Dios. Dale un aplauso al Señor. Amén. Por eso Jesús contestó, no solo de pan
O sea, no solo de lo de Egipto, de todas las opiniones de Egipto, de todas las palabras que pueden venir a mi vida diciendo lo que soy, lo que no soy, lo que dejo de ser. No solo de pan, que representa todo lo que el diablo habla a nuestra vida. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, del maná de Dios. Deuteronomio 8:3 dice, fíjate, ¿y te sustentó con qué? Con maná. ¿Para qué? Para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. El alimento del desierto es el maná. El alimento de tu desierto es la palabra de Dios. Pero el tentador viene y te dice, si eres hijo de Dios, ¿cómo vives así? ¿No te das cuenta que te iba mejor en Egipto? ¿No te das cuenta que te iba mejor con los consejos de fulano de tal? ¿No te das cuenta que te iba mejor con el psicólogo? ¿No te das cuenta que te iba mejor con este amigo de los palotes o esta amiga? ¡Falso! Ahora, escucha, ¿cómo venció Jesús a esta tentación? Porque ahí es donde está nuestra victoria. Jesús se dio cuenta de que el diablo lo quería independizar de la palabra. Por eso lo que Jesús hizo fue aferrarse a la palabra. Amén. Y entonces en ese momento, cuando Jesús ve, lo que quiere es separarme de la palabra, independizarme de la palabra de Dios. Yo lo que voy a hacer es aferrarme a la palabra de Dios. Y en ese momento Jesús se acordó de Deuteronomio 8. Y se acordó que allí dice, y te llevé al desierto para hacerte tener hambre, para hacerte tener necesidad, para afligirte. El diablo hoy día, muchas veces, incluso utiliza determinados púlpitos. Y yo oigo cada disparate que yo digo, wow. Porque utiliza muchos predicadores de hoy que en lugar de hacerle culto al Dios de la fe, le hacen culto a la fe. Y te hablan de superfe y de no sé qué, y de que hay que tener fe en todo, porque Dios no lo quiere dar todo. Y aplican mal la palabra de Dios. Y te dicen, ¿cómo si Dios te ama te va a afligir? Si Dios está para hacerte feliz a ti. Ya, pero Dios no te quiere ver feliz con el pecado. Él quiere erradicar el pecado de tu vida para que seas realmente feliz y libre. ¿Cómo Dios va a estar intentando darte todas las necesidades si está viendo que sigues ahí en esa miseria que es el pecado? Él va a trabajar en ti porque Él quiere formar el carácter de Cristo. Porque te ama. Porque el padre, el buen padre, al hijo que ama lo disciplina. No lo deja en su perdición. Pero no, esto no. Haz lo que quieras con tu pelo y tócalo, que es para ti. Confiésalo, es tuyo. ¿Cómo estás enfermo? No puedes estar enfermo. La fe dice que tú no puedes estar enfermo. Si Dios te ama, ¿es que no te oye? ¿Cómo es posible que estés enfermo? ¿Dónde está tu Dios? ¿Cómo vives así, de esa manera? Esa manera que estás viviendo no concuerda con las promesas de Dios. Y te meten en uno. Yo he experimentado eso, hermanos. Yo he experimentado que yo llegaba con gripe, los ojos llorosos, la nariz llena de moco y tosiendo. Y llegaba alguien y me decía, ¿estás enfermo? No, estoy en Victoria. Y tenía un gripazo que no me lo saltaba un caballo. Porque te daba como eso de decir que tenía enfermedad. Porque dices tú, no, pues esto es la fe, imposible que tú te pongas malo. No, estamos en un mundo caído, que está lleno de virus. Pero Dios es nuestro Redentor. Y Él tiene un propósito. Y mientras haya propósito con tu vida, tú vas a estar aquí. ¿Con gripe o sin gripe? Amén. Es Dios quien nos dice, te llevaré al desierto. Y te haré tener hambre. Y te haré tener sed. Y te afligiré. Y te probaré para ver lo que hay en tu corazón. ¿Cuál es el propósito de Dios en el desierto? Porque vemos que el diablo se aprovecha del desierto porque él sabe que el desierto nos lleva a esas necesidades básicas y ahí él quiere aprovecharse. Pero Dios nos lleva para ver si guardamos o no los mandamientos. O sea, para ver si guardamos su palabra. Para ver si tú y yo nos aferramos a la palabra. Para ver si Dios está por encima de cualquier necesidad básica tuya.
Para ver si Dios es más importante para nosotros que las necesidades básicas. Dios en la necesidad prueba el corazón. No existe un lugar, hermanos, donde Dios prueba más el corazón que en el desierto. Dice Oseas, como hemos dicho antes, te llevaré al desierto y te hablaré al corazón. Aleluya. Escúchame, hermano. Cuando nos falta todo, es donde tenemos que hacer a Dios nuestro único. Cuando nos falta todo, es cuando tú tienes que hacer de Dios tu único, tu delicia, lo único que sostiene tu vida y el todo en todas las cosas de tu vida. Es Dios, escúchame bien lo que te estoy diciendo porque hay una aplicación fantástica aquí. Es Dios el único que está contigo en el desierto. Porque Dios te mete en el desierto para que tú únicamente estés con Él. Para que tú únicamente dependas de Él. Para que ya tu dependencia no esté ni en tu esposo, ni en tu esposa, ni en tus hijos, ni en nada, sino que tu delicia sea Él. Que tu maná sea Él. Que Él sea el todo en tu vida. Dios termina con tu soledad en el desierto. Tú, hermano, escúchame lo que te voy a decir. Tú puedes estar seguro, da igual el desierto que tú estés atravesando, pero tú puedes estar seguro de algo, que su nube está contigo siempre, que su columna de fuego está contigo siempre y que el maná nunca te va a faltar. Amén. Aunque te falte todo, yo voy a estar contigo, te dice Dios. Aleluya. Y nos tenemos que aferrar a la palabra. No tengo agua, no tengo comida, no tengo nada. Me falta todo. Pero si te tengo a ti, lo tengo todo. Amén. No tengo nada, pero me voy a aferrar de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y me la voy a comer. El propósito del diablo en el desierto es hacernos dudar de la palabra. Y la solución es aferrarnos a la palabra. Amén. El diablo quiere hacerte creer que Dios no está cuando te falta todo, pero Dios está. Y ahí es cuando cuando el diablo está intentando, ¿dónde está tu Dios? Ahí es cuando tú y yo, hermanos, tenemos que agarrarnos y por la fe decir, aunque yo no tenga nada, yo sé que mi Dios está conmigo. Yo sé que Él camina a mi lado. Yo sé que lo que estoy atravesando, este sufrimiento, no es en vano. Hay un propósito con Él. Yo sé que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Ahora veamos el motivo. Escucha, estoy terminando. Y el Espíritu lo llevó al desierto para ser tentado por el diablo. Escucha. En el desierto se supo quién era Cristo. Y en tu desierto se sabe quién eres tú. En el desierto es donde se sabe quiénes somos realmente. Se sabe cuál es nuestra identidad. En el desierto se supo quién era Jesús. Se supo que Jesús tenía a Dios por encima de cualquier necesidad. Por eso Jesús no cayó en la tentación, porque Él tenía claridad en su mente, tenía entendimiento, tenía identidad, sabía quién era, sabía cuál era su propósito. Él tenía identidad. No importa, Jesús, no importa lo que me falte en este cuerpo. No importa lo que me falte en este cuerpo a nivel físico o a nivel emocional. No me importa lo que me falte en esta vida. No me importa ninguna necesidad física o emocional. Yo vivo de la palabra de Dios. Yo no vivo por el alimento. Yo no vivo del vestido. Yo no vivo del trabajo. Yo no vivo de ser reconocido. Yo no vivo de ser amado por los hombres. Yo vivo por la palabra de Dios. ¿Sabes a alguien que también pasó por el desierto? ¿Os acordáis de un tal Pablo? Pablo llega a decir, yo he aprendido a vivir con abundancia y con escasez. Soy feliz cuando tengo mucho y soy feliz cuando tengo poco. Me gozo en lo mucho y me gozo en lo poco, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi circunstancia, dijo Pablo, porque mi vida no es suplir necesidades físicas o emocionales.
Yo no vivo como los animales, únicamente para suplir las necesidades solo. Yo vivo por la palabra de Dios, para complacer a Dios. Nosotros no nos alimentamos de lo material, aunque necesitamos lo material, nosotros nos alimentamos de Dios. Amén. De la palabra de Dios. Gloria a Dios. Ponte de pie. Amén. Amén. Israel, por favor. Oh, Señor, gracias, Padre. En otro momento vamos a poder ver los otros dos lugares donde Jesús fue tentado. El pináculo del templo. Y vamos a ver también la aplicación que tiene esa tentación. Y en ese monte muy alto, donde también, si Dios lo permite, Dios mediante, podremos estudiar esas dos tentaciones. Pero por hoy ya está bien. Amén. Sabes, es mejor tener a Dios que tener cualquier otra cosa, hermanos. Me ministra mucho me venía este pensamiento, lo que el Cana le dijo a Ana. ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y yo sentía que hoy el Señor nos decía, ¿no te soy yo mejor que 10 maridos? ¿No te soy yo mejor que 10 casas? ¿No te soy yo mejor que cualquier sanidad? ¿No te soy yo mejor que cualquier necesidad física o emocional? ¿No te soy yo mejor que cualquier reconocimiento humano? ¿No es mi amor más que cualquier amor humano? ¿No te es suficiente que yo te haya aceptado en mi amado Hijo que cualquier aceptación humana? Amén. Gracias, Señor. Padre, yo sello esta palabra en el corazón de tu pueblo. En mi corazón también la recibo. Quiero vivirla, Señor. Quiero que tú me tengas en el desierto antes que en la cautividad. Quiero aprender de ti, Señor. Quiero entender que teniéndote a ti lo tengo todo, Señor. Y que tú eres suficiente, que tú eres mi único. Que en el desierto no estoy solo, que tú estás conmigo. Que tú me llevas porque quieres sanarme. Porque quieres sacar todo aquello que me hizo daño, tanto física como emocionalmente. Y quieres mostrarme que contigo basta. Que no necesitamos reconocimiento, no necesitamos ni siquiera el amor de las personas, aunque es necesario y la iglesia debe manifestar el amor de Cristo. Reconocimiento, gratitud. Porque eso sana el alma de la gente. Pero aun si no nos lo dieran, Señor, contigo basta. Tú eres nuestro único. Israel en el desierto siempre te tuvo a ti, Señor. Incluso Moisés en un momento dijo, Señor, si tu presencia no va con nosotros, no vamos. No quiero un ángel. No queremos ángeles, no queremos nada. Queremos tu presencia, Señor. Porque si te tenemos a ti, lo tenemos todo. Amén. Amén. A los pies de